Miércoles 4 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este lugar que reservamos cada jornada para la lectura, el comentario de las informaciones aparecidas en las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy empezamos con las fotografías. Como saben, ayer hubo un día de luto en toda la provincia de Córdoba para recordar a esta mujer que murió, como saben, en Posadas, a Conchi Fernández, y tanto el Diario Córdoba como el Día dedican su fotografía a este asunto. Titula el Diario Córdoba la fotografía "Repulsa total por el crimen de Posadas", y lo tienen, y en la imagen, pues un acto que hubo en el municipio maleno, en Posadas, en recuerdo y en condena del asesinato de esta mujer y en recuerdo de la víctima. La condena y repulsa, dice Social, no se han hecho esperar a raíz del último crimen machista ocurrido en Posadas. En la foto, concentración, una foto que firma Evaristo Guzmán. En el diario El Día, la foto es para el acto del Boulevard en Córdoba, en la capital. Rechazo unánime al crimen de Posadas, titula. Colectivos e instituciones se suman al dolor y reclaman que no haya complicidad con el machismo. Minuto de silencio a las puertas de las entidades públicas y concentración en el Boulevard. Hubo acto de repulsa en el Ayuntamiento por la mañana, también hubo la Diputación, aún más temprano, y a mediodía en la subdelegación, imágenes que pudieron ver, por cierto, ayer en el informativo de PTV, y este que tiene el diario El Día en su portada es el acto por la tarde en el Boulevard. Igual lo han leído ya en los titulares que están pasando por debajo durante este programa. Esta noche ha fallecido el presunto asesino de Conchi. Saben que después de presuntamente asesinarla, después de asestarle varias puñaladas, intentó quitarse la vida con un arma de fuego, fue ingresado en críticos en la UCI y esta noche ha fallecido, información que no aparece publicada aún en los periódicos en papel, pero sí que ya está en los digitales y ya pueden leer en estos cintillos que están viendo por aquí debajo. Así que, pues han sido dos víctimas, víctima y asesino al mismo tiempo, y la muestra de repulsa por este asesinato y de dolor y de recuerdo a Conchi, la mujer de Posadas que falleció el pasado lunes. Bueno, en cuanto a los titulares, tanto El Día como el Córdoba, la han leído ya, hablan de coronavirus. En el caso del diario El Día, una noticia más cercana, más de nuestro ámbito local y provincial. Dice el diario El Día, medicina y enfermería se quedan sin prácticas por temor al coronavirus. Salud, se refiere a la consejería, Salud ordena que los alumnos de la UCO dejen de asistir a los hospitales y ambulatorios. También dice una información, una declaración de Inmaculada Salcedo, que es la persona que está actuando en Córdoba como portavoz del grupo asesor. Ahora mismo no hay ningún motivo para suspender actos como la Semana Santa, que da, como saben, más de un mes. Semana Santa este año empieza el 5 de abril, creo recordar que es el Domingo de Ramos, un mes nos falta, y por ahora no hay ningún tipo de temor a que se suspendan esas actividades. Bueno, en cuanto a lo de las prácticas, saben que en Córdoba Ciencias de la Salud tiene 3 grados, medicina, enfermería y fisioterapia, y en principio medicina y enfermería no podrán hacer prácticas las habituales en los hospitales y ambulatorios, que es donde habitualmente los estudiantes de esos grados cursan sus prácticas. Fisioterapia, sí, aunque tampoco en el hospital, pero ellos suelen acudir a clínicas privadas que se escapan, que salen de esta normativa de la Consejería de Salud. Así que por ahora solamente serán medicina y enfermería los alumnos de estos grados los que evitarán el contacto con posibles contagiados de coronavirus, que es lo que en definitiva se busca. No es que en principio, como saben, haya casos de esta infección, de esta enfermedad en Córdoba. Ha habido un par de falsas alarmas, pero no hay ningún caso hasta ahora constatado. Pero para evitar que pueda haber un contagio, pues se interrumpen las prácticas que son fundamentales, por cierto, en estas disciplinas, en estos grados de ciencia de la salud, y ni medicina ni enfermería podrán realizar sus prácticas. Tienen unas prácticas, bueno, no es que sean muy complejas, pero sí que acompañan a los médicos, acompañan a residentes en la habitual consulta,
y es la que por ahora se ha interrumpido. Por ahí no sé dónde está, bueno, si lo encuentro se lo diré luego. Las prácticas que hacen los alumnos, que como les digo son visitas y son asistir a consultas, etcétera, y eso se va a interrumpir por el momento. El diario Córdoba, le he leído ya. Valencia confirma la muerte de un hombre con coronavirus. Bueno, tampoco es del todo exacta esa información, o sí es exacta, pero puede llevar a confusión. En principio no se sabe si este hombre que falleció en Valencia murió a consecuencia del coronavirus. Se sabe que murió y que tenía en su interior, en su cuerpo, este virus, el COVID-19, pero no hay aún constatación, y no va a haberla porque este hombre falleció el 13 de febrero, si este hombre murió a consecuencia del coronavirus o murió mientras portaba en su cuerpo este virus. El problema con este señor, un hombre de 60 y algunos años, es que cuando él falleció aún no había habido ningún caso grave en Europa, no existía esta expansión que está viendo por Italia, y no hubo los controles que ahora habría si se detectara una persona con estas características. Es decir, que desde que ingresó en el hospital hasta que falleció, que fue el 13 de febrero, como le digo, pudo contagiar a muchas personas sin saber nadie que se estaba exponiendo a este contagio. Y esto nos lleva a pensar no solamente en este caso, que siendo grave y lamentable la muerte de este hombre, tendría que llegar un día y ha llegado ya el primer fallecido, ¿cuántas otras personas no habrán padecido esta enfermedad y se habrán curado espontáneamente? Porque, repito, básicamente esta enfermedad para una persona joven y sana no tiene ninguna consecuencia, pero sí pueden ir contagiando a otras personas. Estadísticamente hay sectores de la población, los niños por ejemplo, que apenas se contagian, y cuando se contagian no necesitan ningún tratamiento, salen espontáneamente, tienen incluso en situaciones, en muchos casos son asintomáticos, no tienen ni siquiera fiebre, simplemente se contagian del virus. Bueno, y se desprenden de él. Bueno, pues como le digo, ese tipo lo que sí hacen es contagiar a su vez a terceras personas. Y eso es lo que está un poco ahora mismo en cuestión en la comunidad científica. Hasta qué punto estos casos que no se han conocido, personas que han pasado enfermedad sin saberlo, o como en el caso de este señor de Valencia que ha fallecido, a cuántas personas no habrán contagiado y no saben siquiera que están sufriendo esa enfermedad, porque en muchos casos los síntomas son muy leves, son inferiores incluso a la gripe. En los casos en los que el paciente, el afectado, sea una persona joven y sana, pues se pasa un poco de fiebre, tos y poco más, y la única medicina que hay es el paracetamol, que es lo que todos tomamos cuando se nos presenta un estado catarral o de griposo. Con lo cual es difícil saber hasta qué punto la enfermedad está más o menos extendida, más allá de los casos graves, que es lo que acaban terminando en los ambulatorios o los hospitales, que son las neumonías o las pulmonías, que sí que lógicamente acuden al centro de salud. Bueno, pues por ahora, como decía Inmaculada Salcedo, no hay ningún tipo de alerta o alarma más allá de que conocemos, prevención, intentar evitar los contactos innecesarios y sobre todo las personas que presenten síntomas, que llamen al 112 o que acudan a un centro de salud y que expongan su caso, y ya verán, la analizarán y verán si son o no portadores de este virus, que como les digo, el tratamiento es muy básico, pero sí que es conveniente que intenten evitar contagio para que no se convierta en una pandemia aún mayor de la que ya estamos sufriendo. Más cosas. El diario ABC trae en su portada, en su página 2, de nuevo el asunto del Grupo LAR y el Cordel de Écija. Recuerden, el Grupo LAR presentó hace algún tiempo ya una propuesta para urbanizar la zona que está entre el río Guadalquivir y la avenida de Cádiz, la parte que está sin urbanizar. Dice el diario ABC ahora: Grupo LAR prevé un 25% del Cordel de Écija para ocio y otro 25% más, para una gran superficie. Ayer hablábamos de este asunto, creo que fue ayer o antes de ayer, no recuerdo. La zona en cuestión son tres planes parciales que ocupan un total de 210.000 metros cuadrados. Hoy por hoy esa zona está silvestre, está con el bosque de ribera, con los álamos, con sauces, con algún eucalipto que quedó y una serie de caminos que se están deteriorando, por cierto, y creo que queda en esa zona. Repito, desde la avenida de Cádiz, de la trasera de los bloques que dan a la avenida de Cádiz, entre ellos el nuestro, el de PTV, desde ahí hasta el río. Esa parcela, y desde Puente de San Rafael hasta prácticamente el Puente de Andalucía. Esa parcela, son tres planes parciales, como les digo, ocupan un total de 210.000 metros cuadrados, arriba y abajo.
Y hace ya algún tiempo, en el mandato municipal anterior, Grupo LAR presentó una propuesta que consistía en urbanizar esa zona, construir más de 2.500 viviendas, 2.200 viviendas, y construir un centro de ocio y comercial que sería un poco el que articulara el barrio. Incluso hablaba de construir 2 pasarelas. Una peatonal que cruzaría por encima de la Isla de las Esculturas, es decir, frente al Jardín Botánico, prácticamente frente al embarcadero del Botánico, y otra, la Huerta Cabrillera, o Cabriñana, no me acuerdo ahora cómo se llama, que sería la continuación de la carretera que sube hacia el Hospital Provincial, la de la Universidad Loyola, la de ETEA, para que nos entendamos. Ahí donde hace la curva la carretera del Zoológico, ahí habría una carretera que cruzaría el río con un nuevo puente, que construiría también, en este caso lo haría entre la Junta y el Ayuntamiento o el Gobierno Central, no quedó claro en el proyecto, que esa carretera alimentaría el centro comercial, sobre todo pensando en que bueno, hace falta llevar coches también hasta esa zona. Ese fue el proyecto que se conoció hace año y pico, o 2 años. Luego, ayer o antes de ayer, nos alertó a todo el mundo una nota de Comercio Córdoba en la que decía que el proyecto actual del Grupo LAR excedía aquellos límites que ellos mismos se impusieron a la hora de urbanizar el terreno. De los 210.000 metros cuadrados, el Grupo LAR había anunciado una superficie comercial de en torno a 100.000, es decir, casi la mitad de la zona sería para un gran centro comercial. Claro, si de los 110.000 que quedan restantes se restan los viales y la zona abierta, algún jardín que habría que hacer, supongo, en la zona, al final lo que decía que el proyecto es que había mucho más terreno para una gran superficie que para viviendas realmente. Ahora afinan. Ayer Salvador Fuentes, concejal responsable de urbanismo, teniente de alcalde, concejal responsable de urbanismo, presidente de la gerencia, dijo que el proyecto de LAR se ajusta al espíritu que ya presentó en su día. Es decir, la mitad es para viviendas, de los 210.000 metros, la mitad sería para vivienda y del resto, 25% sería para la superficie comercial, no la mitad, como decía ayer el informe, o ayer se filtró por parte del Comercio de Córdoba, y la mitad sería para viviendas, o la cuarta parte, la mitad para viviendas, cuarta parte para ocio y cuarta parte para el equipamiento comercial, que parece que ese sí se ajusta a lo que en su día dijeron, una superficie comercial de en torno a 40 y tantos mil, 50.000 metros cuadrados, que ya es de una dimensión más habitual en Córdoba. No es habitual que esté tan en la ciudad. Como saben, ya hace algún tiempo, hace muchos años, décadas, se decidió que las superficies comerciales se alejaran del centro de la ciudad, se fueran a los polígonos. Claro, ¿qué ha pasado? Que han ido haciendo polígonos muy cercanos, como es el caso del polígono de la carretera de Palma, que está prácticamente en la ciudad, o el caso de aquí, del polígono Guadalquivir, del barrio de Guadalquivir, que está en la ciudad realmente. Pero aún así no dejan de estar en zonas no habitadas. En el caso este del Grupo LAR, sí que sería crear un centro comercial, una zona habitada, al estilo de aquellos que en su día se saltaron las restricciones porque hubo unas moratorias, el caso del Centro Comercial La Sierra, el caso de Zoco Córdoba o el caso del Arcángel, que están en zonas habitadas. Pero en Córdoba se aprobó aquella fórmula para proteger el comercio de proximidad y alejar las grandes superficies, como es el caso de Hipercor, por ejemplo, o de las zonas que se están planteando en otros espacios. Este de aquí quedaría muy cerca del Lidl de la avenida de Cádiz. En cualquier caso, la polémica está ahí. También el proyecto de ahora ya no habla de aquellos 2 puentes que en su día se plantearon. Se entiende que el puente peatonal, que se apoyaría sobre la Isla de las Esculturas, muy cerca de Los Molinos, este puente peatonal sería innecesario porque iría a ningún sitio, iría a un camino de tierra o al jardín botánico con poco paso, y sí se apuesta por el otro puente, por el puente de coches para el tránsito rodado, en la continuación, como les digo, de la carretera que sube hacia ETEA o hacia el Hospital Provincial, en la curva del Zoológico. Ahí sería construir una pasarela y parece que incluso lo haría, ese puente sería a cargo de la organizadora, el Grupo LAR, que es una empresa especializada en montar centros comerciales. En cualquier caso, el proyecto está todavía, yo no lo conozco, alguien lo conocerá mejor que yo, porque veo mucha información publicada, pero no conocemos los planos. Incluso ha cambiado quien firmaba al principio, que era Pedro García del Barrio y tal, ya no firma esos proyectos. Habrá que ver en qué ha evolucionado y en qué queda este asunto. Ya dijeron los comerciantes que no van a apoyar un proyecto que exceda de las medidas, de las dimensiones que se habló al principio, y también el PSOE ayer dijo por boca de la anterior alcaldesa, de Isabel Ambrosio, que fue quien gobernaba cuando se presentó el proyecto, que no van a aceptar cambios que modifiquen el proyecto inicial.
Decía Salvador Fuentes que se respeta en principio aquello que se ofertó. Habrá que verlo cuando se vea negro sobre blanco en un plano, con las maquetas y con los dibujos y con las medidas, cuánto se reserva para suelo residencial, cuánto para ocio, cuánto para comercio y qué es el ocio, porque si el ocio también es comercio, pues ya no es ocio. Es decir, si ocio es montar restaurantes, cafeterías, gimnasios, como parece que se apunta, pues parece que eso no es ocio, sino que es, aunque sea un comercio dirigido al ocio, pero no, en fin, habrá que esperar a conocer el proyecto con más detalle. Bueno, más cosas. Dice el diario Córdoba en la portada, en un cintillo, día de huelga en las aulas. Como bien saben, lo venimos anunciando toda la semana, y la semana anterior también. Hoy están llamados a la huelga los profesores de algunos sindicatos, AMPE, comisiones, según otro, para protestar por el decreto de escolarización del que venimos hablando las últimas semanas. Entienden los sindicatos convocantes que este decreto de escolarización va a beneficiar a la concertada y va a perjudicar, por tanto, a la pública. No vienen a decir que el decreto perjudique a la pública, sino dice que beneficia a la concertada, y eso al final conllevará el perjuicio para la educación pública. Entienden estos sindicatos, los que convocan el paro de hoy, entienden que el sistema, la Junta de Andalucía tiene que velar por la educación pública y cuando haga falta y donde haga falta, firmar conciertos con la enseñanza privada, mediante, repito, conciertos, contratos, para que presten sus servicios, donde haga falta, pero no sustituir una por la otra, porque como bien saben, lo hemos comentado esta semana pasada y esta también, está habiendo hoy por hoy más plazas ofertadas que plazas demandadas, es decir, van a quedar en la provincia en torno a 1.500 plazas sin cubrir, porque no hay niños, o sea, si salen 9.000 plazas y hay 7.000 y pico niños censados, es imposible que se cubran todas las plazas. Y entienden los sindicatos que si van a quedar plazas libres, mejor que queden en la concertada que en la pública, porque la concertada hace falta un contrato entre la Junta y el colegio en cuestión que se podía ahorrar si se ocupan las plazas en la educación pública. En fin, es una cuestión filosófica porque, como saben, quien lleva a su hijo a un colegio privado no lo hace habitualmente por cercanía, ni lo hace por comodidad, sino lo hace porque prefiere ese tipo de educación. Claro, el problema está en que, repito, filosóficamente o políticamente hablando, lo lógico es que la Junta vele por el sistema público y quien quiera llevar a su hijo a otro tipo de colegios, pues que lo pague. Y si no hay, y si no tiene posibilidades, que se faciliten una serie de becas o ayudas o lo que fuera, para que ese chico, esa chica pueda cursar sus estudios en un colegio distinto al que le corresponde. Pero si al final vamos a pagar la privada y a cambio vamos a cerrar colegios públicos, parece que no ese es el objetivo de un ejecutivo, de un gobierno de una institución pública, en este caso la Junta de Andalucía. En cualquier caso, esto de la educación, lo comentamos siempre que hablamos del tema, va por barrios o va por épocas. Ahora saben, también lo trae el diario ABC, en su portada, en la página 2, el Gobierno central está preparando una nueva ley educativa. Dice, la ley CELA es aplaudida por los sindicatos y rechazada por la concertada. Cuando quien firma el decreto es la derecha, le critican el sector de la educación de la izquierda, y cuando quien firma la ley, en este caso el Gobierno central, es de izquierda, pues lo rechazan las derechas. Venimos reclamando, no nosotros, sino la comunidad educativa y la sociedad en general, un gran pacto de Estado que acabe con estos vaivenes, con esto de que según quien gobierna se cambie la ley. Aquí vemos la ministra de Educación actual que cambia la ley del anterior ministro del PP, de Wert, aquella famosa ley Wert, y lo lleva hacia su planteamiento político, ideológico, filosófico. Cuando el gobierno cambie, que algún día cambiará, la siguiente convocatoria o la otra, o la que sea, pues el gobierno que entre, que será probablemente del PP, volverá a cambiar la ley. En la Junta de Andalucía ha ocurrido igual, ha llegado un gobierno del PP y Ciudadanos y cambia la ley que se encontró o el sistema que tenía, que era del PSOE. Y creo que en la comunidad educativa se está enfrentando a otros retos más importantes, como es el tema de abandono escolar, del fracaso escolar, del paro juvenil, de la despoblación rural, de colegios rurales, y creo que sería más interesante que se pusieran de acuerdo en un modelo que sirviera para, en fin, 30, 40, 50 años, como pasa en otros países, antes que ir cambiando de ley cada vez que llega uno. Ahora llega el PSOE y cambia del PP, y la Junta de Andalucía llega el PP y cambia del PSOE. Así estaremos toda la vida, con leyes, con programas educativos que duran muy poquito. Ahora la propuesta nueva que hace el Gobierno central acaba de nuevo con la reválida, va a quitar la religión
del currículo, nos va a contar para la nota final, en fin, una serie de cambios que, bueno, a lo mejor está de acuerdo o no con ellos, pero insisto en que sería necesario algo más de consenso para que estos cambios fueran duraderos y no duren los años que dure el gobierno, porque con estos vaivenes que hay en la política, cada 4 años cambiamos de gobierno, cada 4 años cambiamos de ley, y creo que es más complicado saber cómo se llaman las leyes ya que realmente cómo se llaman las asignaturas. Ahora cambia otra vez todo, también en este caso la ley que propone CELA, que aún está en fase de proyecto, pues tiene otra regulación para el tema de las materias troncales, en fin, una serie de asuntos que creo que necesitan más consenso de la comunidad educativa y que se escuche también a los padres, a los alumnos, a los sindicatos, tanto para la ley como para el decreto de escolarización que ha motivado la huelga de hoy, del que mañana hablaremos sobre el seguimiento que ha tenido o que está teniendo en la jornada de hoy. Más cosas, el diario El Día habla, como comentábamos ayer, además lo hacíamos precisamente con el director del diario El Día, con Juan Ruz, el paro. El paro, dice, sube tras el fin de la campaña de la aceituna hasta 71.786 personas. Bueno, ya comentábamos ayer, se debe fundamentalmente, como señala el titular, a la campaña de la aceituna, que este año, bueno, ha sido más cortita. En febrero prácticamente se ha cogido muy poca aceituna, ha habido menos campaña y además menos tiempo, menos en el tiempo y en la cantidad de aceituna, con lo cual menos peonada. Es verdad que el paro ya sufrió un batacazo importante en enero, mayor de lo habitual, porque la mayor parte de los parados del campo ya lo fueron en enero y no ha hecho falta que lo hagan en febrero, porque habitualmente este bajón del empleo en el campo suele compensarse con los contratos por la Semana Santa que coinciden en el tiempo. Aguanta la campaña hasta marzo y en marzo comienzan las campañas de la hostelería y se corrige uno con el otro. Baja mucho el paro en el sector servicios y sube en el campo y se compensa. Ahora ya se prevé que para marzo, aunque este año cae en abril, la Semana Santa, pero ya en marzo se empezarán a anticipar algunos contratos pensando en preparar las campañas. Lo que siempre comentamos, Córdoba tiene un tejido productivo muy estacional, que depende mucho del tiempo, de que haga buen tiempo, de que llueva, tanto para el campo como para el turismo, y eso hace que la economía sufra vaivenes que no son predecibles o previsibles, porque nadie sabe si va a hacer mejor tiempo o peor tiempo para preparar una campaña. En el caso del campo, repito, siendo malas las cifras, en Andalucía se han contenido, solamente ha habido un pequeño repunte del 0,08%, prácticamente nada, y en el resto de España sí que ha bajado el paro en febrero, porque se compensó con el de enero y no ha habido tanta dependencia de la aceituna, del aceite, a la hora de contabilizar empleados, o en este caso, lamentablemente, desempleados. Hablando del sector turístico, trae el diario ABC hoy en el sumario un asunto bueno, que tiene su parte positiva y su parte negativa. Titula: Córdoba lidera el turismo en ciudades patrimonio, pero crece menos que la media. Córdoba es la ciudad que más turistas recibe, 967.000, la siguiente es Santiago de Compostela, que son 780.000, no sé si encontré los datos, y luego Salamanca, cifras muy parecidas a Santiago, 700 y pico mil. El problema, como señala el diario ABC, es que las ciudades están creciendo, el turismo en las ciudades, y el de Córdoba pues ha quedado estancado. Como decía, Córdoba la primera, la que más, Santiago la segunda, Salamanca la tercera, con 710.000, luego Toledo no llega a 600.000, Ávila 312, y hay un salto importante, Segovia 307, Cáceres 277, que es menos de la tercera parte que Córdoba, Mérida 262, y Cuenca, que es la última, no llega a 200.000 habitantes, turistas año, que son cifras pues, muy bajas en comparación con la nuestra, que está rozando el millón. Claro, como les digo, es más fácil crecer cuando se está en cifras bajas que en cifras altas, aunque, por ejemplo, en Cáceres ha habido una reducción de turistas de un año para otro, de 2018 al 2019. Pero en general, la que más crece es Santiago, que crece un 7%, crece un 4% Salamanca y crece un 6% Segovia. También crece Mérida, un 6%, pero con cifras bajitas. Córdoba, que está rozando el millón, cuesta más crecer y apenas se ha incrementado un 1,1%. Aún así, siendo conscientes de que es difícil sostener un crecimiento grande cuando las cifras ya se acercan al millón de turistas, supongo que también los sectores afectados, tanto los públicos como los privados, que siempre que pedimos medidas, pedimos a las instituciones
y habitualmente, siempre lo decimos también, el que se beneficia del turista suele ser más el empresario privado que el sector público, que lo que recibe solamente son vía impuestos, etcétera. Digo que hace falta iniciativa, medidas y propuestas. Ayer tenemos en la casa a Rafa Pérez de la Concha hablando de Calendas, que es un programa para atraer turismo fuera de estación, pero de nuevo hay que esperar que sea la institución, el ayuntamiento, quien prepara sus distintas campañas, propuestas para atraer turismo. Y se echan falta quizás en algunas ciudades, por ejemplo en Córdoba, propuestas de la empresa privada que organicen sus festivales, sus encuentros, sus actividades para atraer turismo. Está un poco esperando a ver cuál es el calendario festivo de la ciudad para que los hoteles y los restaurantes hagan su campaña complementaria, pero no hacen otra cosa que esperar que haya el impulso público con dinero de todos, que si el Río Mundi, que si la Noche Blanca Flamenco, que si el Festival de la Guitarra, en fin, yo creo que en otras ciudades hemos visto cómo el grupo de empresarios, las asociaciones empresariales organizan su propia actividad o participan al menos de la actividad pública para que haya más actividad pública y por lo tanto haya más repercusión turística. Buenas cifras en cuanto a que Córdoba mantiene el liderato, mantiene ese casi millón de turistas, 200.000 de diferencia con la siguiente, que es Santiago de Compostela, pero repito que Córdoba se está un poco yendo por la inercia, se está frenando, mientras que el resto de ciudades sigue creciendo. ¿Qué más cosas? El diario, pasamos ya al tema deportivo, el diario El Día, foto para José González, que es el nuevo técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Fútbol Sala, el Córdoba Futsal de toda la vida. Como saben, el Córdoba cesó a su técnico, a Maca, a Miguel Ángel Martínez, lo cesó el mismo día del partido contra el Zaragoza, donde el Córdoba se dio un empate. El Córdoba no ha ganado en el año 2020, encadena empates y derrotas, así, casi alternando, lamentablemente incluso más derrotas que empates, y pues la Rama, como dijo ayer el presidente del Córdoba Futsal, García Román, se ha roto por la parte más débil, que es siempre la del técnico, y Maca, pues el artífice del ascenso, ha sido cesado. Viene a sustituirle José González, que es el hombre este que hemos visto en la fotografía, un hombre muy curtido en categorías inferiores, en segunda, aunque es verdad que también ha entrenado alguna ocasión al Pozo, al gran equipo, el Pozo de Murcia, donde era el técnico del segundo equipo, del filial. Aunque, como les digo, cuando ha habido un problema con el técnico del primer equipo, él se ha sentado en el banquillo. Un hombre muy genil, que viene con mucha ilusión de hacerse con un equipo en primera, de entrenar un equipo en primera y mantenerlo en la categoría, que es el gran reto que tiene hoy el Córdoba Futsal. Recuerden que tuvo un inicio de campaña muy interesante el equipo cordobés y eso le permite vivir de las rentas, porque si fuera por este año es el peor equipo con diferencia de la competición y estaría mucho más hundido. Todavía está ahí en la zona calentita, pero sin estar con el agua al cuello. Así que suerte para el equipo, para José González, suerte para ellos y pues sería bueno para la ciudad mantener el equipo en primera división. Y en cuanto al Córdoba, en la parte deportiva, también en el diario El Día, los números, dice, respaldan a Agné, pese a las dudas sobre su labor en el Córdoba. Bueno, lo mismo que decimos del Córdoba Futsal, lo decimos del Córdoba Club de Fútbol. No solamente es el tema ya del puesto de la clasificación, si estamos en riesgo o no, el Córdoba Futsal de descender y el Córdoba Club de Fútbol de no jugar el playoff. Opciones hay en los dos casos, tanto en el del Córdoba Futsal como en el del Córdoba Club de Fútbol, de mantener sus expectativas. En un caso, mantener la categoría, en el caso del Córdoba, jugar el playoff. Lo que pasa es que se respiran últimamente se respiran aires de problemas, tanto para uno como para otro. En el caso del fútbol sala, porque la cadena de resultados negativos es grande, es larga. Como les digo, no ha ganado en el 2020. Y o paras ahora, o igual cuando mires la reacción ya es tardía. En el caso del Córdoba está a 7 puntos del primero, con lo cual está con opciones de no solamente meterse en playoff, sino de ganar la competición y parece que está en una situación un poco de inflexión. Córdoba puntuó, ha ganado 3 partidos seguidos, eso llevó la euforia a las gradas, ahora se perdió un partido contra un rival que no hubo que haber perdido, contra Algeciras la semana pasada, y tiene un choque importante esta semana contra el Cartagena. Y parece que es el momento de dar un golpe en la mesa y recordar a todo el mundo que el objetivo del Córdoba no es mantener la categoría, sino jugar el playoff. Luego, subir o no subir, ya será cuestión de, como siempre, de los cruces y de la suerte de un partido, porque ahí se decidirá todo apenas en unos minutos de juego después de toda una temporada peleando. Pero es cierto que el Córdoba está cuestionando a Raúl Agné. Oíamos antes de ayer a este consejero, Adrián Fernández, poner en cuestión a
a Agné ayer o antes de ayer, el lunes, oímos al consejero delegado del Córdoba, en declaraciones para PTV, decir que nadie está preguntándose por otro técnico porque Agné es su hombre, pero cuando el río suena, saben, cuando empiezan a cuestionarse el entrenador y a ratificarlo, es que ya se cuestiona. En cualquier caso, hoy recuerda al diario El Día que Agné tiene buenos números, que mejor de los que se encontró cuando llegó a él, se hizo cargo del Córdoba, y que la estadística le da la razón, que el Córdoba está puntuando por encima de sus competidores y que, quitando un traspié como el que ocurrió esta semana pasada, el Córdoba está para competir. Así que veremos a ver qué ocurre, sobre todo si no se puntúa, si no se sacan 3 puntos del choque contra el Cartagena. Y para terminar, en el diario ABC, foto para León, para el antiguo presidente del Córdoba, para el anterior presidente del Córdoba, y propietario no, porque hay un lío todavía con la propiedad de las acciones. Dice el titular, lo están viendo, León se enfrenta a un embargo millonario por su compra del Córdoba al Club de Fútbol. Que no es ninguna novedad, esto ya lo conocíamos, porque esto ya viene de antiguo. De hecho, el juez le requirió propiedades por valor de 4,5 millones, que es la deuda que le reclama Carlos González, pero el juez, para hacer frente o para ordenar ese embargo cautelar, necesitaba que González depositara el suyo, ese embargo que se le pidió a él, que era de 1 millón, que es el que le pide León a González. Entonces León ha hecho el depósito de ese 1 millón de euros que le correspondía a él, con lo cual el juez ahora activará la otra parte para León, que tiene que depositar esa cantidad. Sobre empresas que ya algunas ni siquiera son suyas, porque saben que el proceso de desmoronamiento, no solamente del Córdoba, sino del propio Jesús León y su estructura empresarial, parte de las empresas o la ha transferido o las ha vendido o, bueno, no sé qué ha hecho con ellas. Pero no tiene hoy las mismas propiedades que tenía cuando llegó al club. Así que, una vez, como les digo, que González ha hecho frente a su parte, a lo que le correspondía, que el juez le impuso, toca hacer lo propio con León, y yo no sé si este hombre, ojalá por él sí, pero yo dudo que este hombre tenga 4,5 millones, que es la parte que le reclama González. Recuerden que el club, González le vendió el club a León por 9,5 millones, León ha pagado 5 y debe por pagar 4,5 millones. Dice León, cuando ha empezado todo el pleito que la cláusula aquella por la cual si no pago el total pierdo lo que puse, es decir, lo lógico es que si usted se compra algo y no puede pagarlo del todo, o le devuelve el producto o devuelven el dinero. En este caso, según dice León, el contrato que firmó con González decía que o se pagaba hasta el último céntimo o se perdía tanto el club como el dinero que hubiera puesto ya. Que él entiende que eso es una cláusula abusiva, pero bueno, la firmó él sin ningún tipo de coacción, parece. Ahora él dice que las acciones son suyas, porque él pagó una parte importante, más de la mitad, no piensa ni soltar el club, ni tampoco piensa que pueda perder el dinero que ya entregó en su día. Bueno, está en sede judicial y veremos cómo termina ese asunto. Pero por ahora lo que toca a León es hacer frente a este embargo cautelar en caso de que el juez determinara que las acciones son de González o que él tiene que pagar las 4,5 millones que le reclama el empresario tinerfeño, que fue el anterior presidente del Córdoba, como bien saben. Iremos de todo ello hablando seguro en próximas semanas. Aquí lo dejamos, como siempre, les espero mañana. Hasta entonces, gracias por su atención.